Informativo Radio Municipal. Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Son ya las 7 de la mañana con 25 minutos, amigos. Sin duda alguna, esta semana uno de los temas que generó preocupación tuvo que ver con el anuncio del incremento de aranceles al 27% de Ecuador a México, justamente en las importaciones que se realizan desde ese país hacia el nuestro. ¿Y por qué preocupación? Porque entre los productos que se importan desde esa nación constan medicamentos. Vamos a hablar precisamente sobre este tema esta mañana. Nos acompaña ya el doctor Carlos Durán. Él es ex viceministro de Salud Pública, docente universitario e investigador. Doctor, buenos días. Bienvenido. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Precisamente para ampliar un poco el análisis respecto del impacto que tendría para nuestro país el incremento de aranceles a este tipo de productos, por ejemplo, provenientes de México. Permítame explicarle en primer lugar el sistema de regulación de precios de medicamentos del Ecuador. Yo diría que esta es una de las pocas políticas de Estado del Ecuador desde hace varias décadas. El Ecuador intenta lanza su primera propuesta de regulación de precios de medicamentos en los años 70. Y desde ahí el Ecuador no ha dejado de intervenir el mercado de los medicamentos. En los años 90, por ejemplo, el Ecuador colocaba un precio techo, un precio máximo de venta absolutamente a todos los medicamentos que entraban al mercado del Ecuador. Durante los años del presidente Correa se intentaron dos reformas de la aplicación del reglamento de fijación de precios de medicamentos de uso humano, en las cuales principalmente se determinó que medicamentos similares, por poner un ejemplo, paracetamol de 500 miligramos, a todo ese grupo de paracetamol 500 miligramos por vía oral se le iba a colocar un precio techo. Por tanto, la aseveración de que los medicamentos, absolutamente todos los que entran desde México, van a subir de precio es parcialmente verdadera o parcialmente falsa. Permítame explicarle por qué. En un mercado, voy a poner el ejemplo de uno de los medicamentos que importamos desde México, acitromicina, por ejemplo, que es un medicamento antibiótico, que es más o menos bastante conocido y usado. En el Ecuador existen 47 competidores, con lo cual, si uno de esos competidores viene desde México y sube el precio, bueno, existen 46 otros que rápidamente van a ocupar ese espacio, ese nicho muy pequeño de mercado que tendrá seguramente ese medicamento en particular. Ahí efectivamente no va a haber un impacto. El impacto de esta medida del presidente Noboa se va a ver más bien en aquellos mercados de medicamentos donde existan muy pocos competidores. Y ahí efectivamente podríamos tener un gran problema, más que de precios, de desabastecimiento, Belkis. Como por ejemplo, ¿en qué casos? Porque si no me equivoco, estamos hablando de ¿cuántos? ¿Alrededor de 200 tipos de medicamentos que se importan desde México? No, 202 medicamentos según el registro de la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario, ARCSA del Ecuador. 202 registros sanitarios cuyo país de origen es México. Ajá. De esos 202 registros sanitarios, 48% de esos registros corresponden a medicamentos del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, o sea, son medicamentos esenciales para la población, para el tratamiento de enfermedades importantes en el país. Ahí tenemos medicamentos, por ejemplo, como fenitoína, que es importante para crisis epilépticas, crisis de convulsiones agudas que no responden a otros tratamientos. Por ejemplo, en ese mercado, en el Ecuador, existen uno o dos competidores, no más. Y entre los dos está todo el mercado. En el momento que uno de los dos sufra las consecuencias de este arancel y los empresarios que traen ese medicamento al Ecuador
decidan que ya no es rentable traer al Ecuador ese medicamento, nos ponemos en serio riesgo de desabastecimiento de medicamentos esenciales, de medicamentos que están dentro del cuadro de medicamentos Es básicos. decir, para recapitular, de estos 202 medicamentos, usted decía 48% tendrían estos pocos competidores en nuestro mercado. No, 48% son medicamentos que corresponden al cuadro nacional de medicamentos básicos. Los que tienen muy pocos competidores, yo he sacado, tendría que, Ajá, no hice el análisis completo, y he sacado 3 ejemplos. correcto. Fenitoína, clindamicina, que es un medicamento, un antibiótico importante para ciertas infecciones, clindamicina por vía parenteral, intravenosa, y doxetaxel, que se utiliza para ciertos cáncer de pulmón y de mama, por ejemplo. Esos medicamentos tienen alto riesgo de desabastecimiento porque tienen muy pocos competidores en el mercado, son únicos en el mercado, lo que llamamos monopólicos, o tienen máximo dos, ¿no? Con lo cual, si uno de esos dos o ese único afectado por el arancel decide irse, nos deja en una situación de desabastecimiento terrible, de no poder conseguir ese medicamento en el país. ¿Cuál puede ser otro mercado desde el cual podríamos importar este tipo de medicamentos? Belkis, esa es una gran pregunta porque uno esperaría que una medida de estas características Ujú. sea tomada para reemplazar por producción local, Mm. para poder fortalecer la empresa, la industria nacional. Eh, yo no creo que este gobierno sea un gobierno planificador en principio, bueno, hemos visto varias evidencias de eso. Yo esperaría o quisiera que esta medida haya sido tomada, por ejemplo, con la industria nacional en conjunto para poder decir, ok, voy a poner esta medida, aquí hay estos rubros que eventualmente nos vamos a afectar, la industria nacional puede o no hacerle frente, ¿no? Lo que va a pasar, yo creo, al final del día, es que ese empresario que estaba trayendo el medicamento desde México, ¿no? O lo deja de traer simplemente porque ya no es rentable, o se va a otro mercado donde puede también conseguir el medicamento, el mercado colombiano, el mercado latinoamericano. Y me temo que, de nuevo, los productores locales seguramente son los que menos se enteraron de qué podría pasar, ¿no? Ujú. De estos 3 medicamentos puntuales que usted ha referido, ¿usted tiene algún análisis de cuál sería el valor actualmente en nuestro país y en cuánto podría afectarse con el incremento de este porcentaje del arancel? No lo tengo a la mano, Correcto. Belkis, pero generalmente los medicamentos que son monopólicos, que son únicos, lo que hacen es irse al techo del precio techo establecido por el gobierno, ¿no? Ujú. Entonces, los precios de los medicamentos, existe un consejo que está conformado por varios ministerios que determinan cuál es el precio techo para cada medicamento. Cuando usted no tiene competidor en el mercado, es único o simplemente hay otro que entre los dos se reparten todo el mercado, lo que hacen esos competidores es irse al precio techo, irse a lo máximo que le permite el precio, que le permite el gobierno. Porque obviamente me tienen que comprar al precio que yo ponga. El precio que yo ponga, de alguna forma, es el precio máximo que me permite el Estado en este caso. Entonces, eh, sí que va a haber, si el importador que estaba trayendo un medicamento de estas características, docetaxel o fenitoína o clindamicina vía parenteral, se ve afectado en el precio, lo que va a hacer es subirse al techo. Y si Ujú. ese techo todavía no le representa, seguramente se va a ir del mercado y nos va a desabastecer. La preocupación, creo yo, se ahonda más todavía cuando estamos hablando de tipos de medicamentos que están dirigidos a la atención de enfermedades catalogadas como graves, como catastróficas, que de por sí ya en nuestro país ha venido sufriendo un golpe, en este caso para los pacientes, que de cuando en cuando demandan el desabastecimiento de cierto tipo de medicamentos, no llegan a tiempo. ¿También se ha hecho un análisis en este sentido? El desabastecimiento en el Ecuador es un problema recurrente, continuo, que lleva además muchos años Ujú. en la palestra pública.
Y esto tiene que ver con varios factores, desde factores de contratación pública, como de fortaleza de la empresa, de la producción local. eh, y este tipo de medidas lo que hacen es ahondar mucho más el problema, porque yo estoy de acuerdo eventualmente con una medida de protección. Luego veamos qué dicen el arbitraje internacional, pero si yo le pongo un impuesto a un medicamento como la acitromicina, que como le explicaba tiene 46 competidores en el mercado, más o menos, ¿no? No afecto a nadie, no va a pasar nada y eventualmente ese pequeño dicho que estaba ocupando el medicamento de producción mexicana lo va a ocupar otro de producción local o de producción regional, ¿no? El problema es en este tipo de medicamentos muy sensibles donde no hay otra posibilidad que no sea el medicamento mexicano. Y ahí es donde nos podemos complicar y ahí es donde estamos complicando a los pacientes. Y en problemas, como usted decía, muy sensibles como el cáncer, por Ujú. ejemplo. A todo esto que usted ha descrito, sumamos también una débil ejecución presupuestaria en el sector salud. Mire, yo alerté hace unos meses de una ejecución muy paupérrima en En el sector salud 2024. en Ajá. 2024. Escuchaba una entrevista del ministro hace unos días en otro medio local que decía que había finalmente alcanzado una ejecución del 95-96%, que ya es un poco más baja de las ejecuciones históricas. No tengo el dato certero para corroborar que efectivamente eso sí, pero obviamente es el ministro y seguramente tendrá a la mano ese dato. En todo caso, si lograron subir en 2 meses, que ya me parece raro que en octubre tenían 50 y algo de ejecución y en 2 meses suben al 95, a mí me llama la atención, pero bueno, si lo hicieron, muy bien. El ministro también en esa entrevista fue interesante porque el colega periodista le decía, bueno, ¿qué pasa de nuevo con los medicamentos? Que es un tema recurrente, Ujú. la gente se queja del abastecimiento de medicamentos, ¿no? Y de nuevo, el ministro primero dijo que era un problema de abastecimiento, luego dijo que eso tenía que ver con que las unidades locales no hacían su trabajo bien, luego dijo que también había gente que se dedicaba a mandar bulos y noticias falsas, ¿no? Finalmente, todos sabemos que hay un problema de abastecimiento de medicamentos en el Ecuador, que si tengo 50% de ejecución presupuestaria al mes de septiembre, octubre, ¿no? Lo más probable es que no se planificó bien desde el Ministerio de Salud y lo más probable es que efectivamente haya desabastecimiento de muchos medicamentos, ¿no? Ujú. Y entonces querer culparle a la gente que está diciendo que no tiene medicamentos, pues no es la mejor salida, ¿no? Lo que hay que hacer aquí es planificar bien, porque la única forma de que no hayan medicamentos y que no se rompa el stock de las unidades es que se planifique de manera certera, con mucho tiempo de antelación, las necesidades de las unidades de salud. Y la otra cosa muy importante, y quizás ya como una propuesta para los candidatos en el próximo ejercicio legislativo, Belkis, Ujú. es que la ley de contratación pública en el aspecto de los medicamentos tiene que ser reformada. Claramente, la ley de contratación pública se ha quedado muy corta, vamos muchos años intentando darle la vuelta al problema de los medicamentos con la ley, que en principio eventualmente funcionó relativamente bien, pero al final la aplicación ha terminado siendo difícil. Carlos, y no solo que la queja de la población está dirigida a la falta de medicamentos, al desabastecimiento de medicamentos, sino también de insumos médicos, falencias en cuanto a infraestructura hospitalaria. ¿Cómo se evalúa al momento la política de salud? Mire, de entrada, un ejercicio además poco constitucional, que también nos tiene acostumbrado este gobierno, se ha dado menos dinero al sector salud en el último año. Entonces, ya partieron de, de un techo presupuestario menor, ¿no? Y luego, lo que se escucha, se ve, las quejas continuas, hay problemas enormes todo el tiempo en el sistema de salud, ¿no? Y esto tiene que ver de nuevo con un ejercicio planificador muy pobre, ¿no?
Pero principalmente, desde mi punto de vista, y lo he dicho reiteradamente en muchas entrevistas y ocasiones, es que en algún punto han desmantelado el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública está muy disminuido de personal, de gente. O sea, uno no puede ejecutar presupuesto si no tiene la capacidad humana, el talento humano disponible para poder hacer ese ejercicio de ejecución. Y cuando digo ejecución presupuestaria, no solo es ejecutar el dinero por ejecutar, sino hacer que los programas, las infraestructuras, los medicamentos, el personal esté listo. Y para eso es que el médico que está atendiendo en un hospital en Quito, en el Hospital Eugenio Espejo de Quito, alguien le tiene que pagar el sueldo, alguien tiene que darle el clic, alguien tiene que hacer la contratación, alguien tiene que saber exactamente de qué partida presupuestaria sale su sueldo. Hay un mundo de personas que son muy importantes detrás del sistema de salud para que funcione, y eso han desmantelado. Y mientras el ministro y el ministerio pueden decir que todo está bien desde el punto de vista discursivo, todos sabemos que a la interna del ministerio las falencias son enormes porque hay falta de personal. Desmantelaron el Estado en esta idea de la austeridad y de los estados pequeños, y no se dan cuenta que al final del día termina repercutiendo en todos nosotros. Doctor, le agradecemos mucho por estos minutos, importante análisis respecto de lo que sucede ahora mismo con nuestro sistema de salud, con un tema que preocupa a los pacientes y que tiene que ver con los medicamentos. Gracias por este tiempo, que tenga una excelente jornada. Buenos días. El doctor Carlos Durán, viceministro de Salud Pública, docente universitario e investigador, con quien hemos hecho un análisis respecto del impacto para nuestro país a propósito del arancel impuesto a productos importados desde México, entre ellos medicamentos. Ha sido el tema de análisis, entre otros aspectos que tienen que ver con el sistema de salud de nuestro país. Son ya las 7 de la mañana con 42 minutos, amigos.